This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mga Noticias. Ciudad de Zamboanga ya envía ayuda y rescuers na Cebu. Evacuation plan debe taas mga vivientes en tal caso tiene fuerte temblor. Zamboangueño talya na Cebu tasinti pa siyempre mga aftershocks. Typhoon Paulo no hay efecto na Mindanao. Katsuway lleva na atensyon del Secretario del DPWH acerca del mga proyekto infrastruktura para na Distrito 1. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. El Ciudad de Zamboanga ya envía ayuda y rescuer na Cebu para ayudar en la rescue operation y otras necesidades de vivientes del lugar. Mismo el alcalde Kimmer Olaso ya encabeza con el send-off anoche na frontera del City Hall. Aquí el report de Emil Tuban. El alcalde Kimmer Olaso encabeza con el send-off ceremony para enviar mga personaje y mga ayuda con el magaya cada víctima de earthquake na Cebu anoche. A las 8 del noche manjunta el personaje del CDRRMO, City Health Office y el mga health workers y tiene 3 mga ambulansya para liban na Cebu. Y alcanza na 19 mga persona el enviar ciudad para ayuda con el mga Cebujanos levantar otra vez y ayuda kanila para el retrieval operation. 300 bags de 25 kilo arroz y tiene 300 karton de mga enlataw y liba el mga personaje y este partial pa lang kaya habla el alcalde. Ya habla si mayor con el mga personajes. Mira una di la seguridad que talya sila lejos. No pwede kita man rescue kanila dayon kaya el distansya onde sila ay anda. Hindi kita pwede andalya, mag-risk kita na itong life kapag accident na kita. Ako daw stated safety first, ha? Safety first still me. Mayos kami para mag-rescue ko ng status, we're very far back. Yan na kita liya para hindi kita disaster, but we will go there to help people. Ta-advirti al alcalde con el mga pabrika de sardinas na syudad para extender dila ayuda ng mga biktima del earthquake na Cebu. El mga personaje ay esta un semana alya na Cebu. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Fuera que debe tiene mga drills na organiza el gobierno local para enseñar con el mga cosa propio hace. En tal caso tiene calamidad como temblor. Debe asegunta inicia mismo entre familia el proper planning y del di ila family evacuation plan para que na preparaw y sabe ko sa lase y actua. Por ejemplo, ginda na alanganin sitwasyon. Asigun ka eksperto na Disaster Risk Reduction Management Engineer Alan Labayog, otro el historia, el escenario tali na trabajo o na eskwela el miembro de la familia, si sucede el temblor que destructive. Mientras otro también el escenario, si junto na casa, si sucede el temblor. Por eso debe taman kwento mga familia para hindi mantarantahan ligar el tiempo de calamidad. Zamboangueño, talya na Cebu, tasinti pa siyempre el aftershocks. La record del FIVOX ya alcanza la más de 2 milya el aftershocks kaya ocurre na Cebu y el dead toll ya ligaya na mismo dead count ya ligaya na 72 persona el encontra muerto. Aquí el report de Marites Espartero. Después el fuerte temblor de 6.9 magnitude ya ocurrió na Bogo, Cebu ayer de noche, mucho pa mga aftershocks el puede sentir al mga vivientes na lugar. Base na record del PBOX, total 2,835 aftershocks el recorded. El plated o tapon na mapa 564, mientras el asinti 14.
Para na kwantos magabibientes nung kaasigon sila olbida el cosa pa sa kanila na lugar. Igual kun Alan Tenorio, kanya andas solamente na Cebu. Visita kun si esposa i anak. Ya pwede asigon eli eksperyensya kun el fuerte temblor, no ay asigon eli pensaan sina cosa pasa na Cebu. Siendo na parte norte del Cebu el epicenter, pero sinti sila na di ila lugar na Lapu-Lapu. Mucho asigon aftershock el tasinti sila después. Por eso talipa siyempre el susto y no pwede asigon durmi embenamente. Si ati ka namon, ati pa namon, naima siya, pero ada na doon nagkasentro sa Lupon. Yung pa sila, tampanin pa, kasi nagpapter siya. Kuwan pa sila, kung ba, hindi pa sila kumpiyansa. Si Esther, hindi ako kung kinagod siya na Sambuanga, pantukuan lang, noy lang. Ati, otro kayo. Mientras tanto, asigon también con Fritz Adriel Arevalo, hindi man asigon sila taman panik kay medyo distansya kanila el epicenter del temblor. Pero sige-sige el aftershock, no pwede también asigon sila man kumpiyansa y no pwede durmi embenamente. Ano po, mostly po sa mga kilala po kasi na ako kasi is hindi pa po makakatulog sa maayos. Kasi kami po kagabi like mga alas 12 na or mga 3 AM na kami nakatulog kasi every other 30 minutes may aftershocks po nagaganap, pero so far naman hindi naman ganun kalakas talaga, pero okay naman kami. Siguro sa North Cebu, doon mas malakas po doon yung aftershocks kasi doon po kasi yung usual na epicenter kasi. Pero dito sa amin sa Central Metro Cebu, hindi talaga ganun kalakas. Na resyente update del National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC, mucho asigon vida elia perde donde akansaya na 79 elia muri y 294 elia iri. Tiene asigon magalugar na Cebu el puede mira este tiempo ya bira na normal sitwasyon. Puede mira magahente taanda na trabajo itanda manchangge. Abierto ya también el aeropuerto, pero solamente na Bogo, Cebu, onde el centro del temblor ya ocurri y grande destrozo ya deja. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Nuay asigun direkta epekto el tifun Paulo na Mindanao ese tiempo siendo el dirección de el man landfall también a Central Luzon mañana. Mediante de el dirección na Luzon, nuay también asigun direkta mal tiempo at para Mindanao y Zamboanga Peninsula hasta na fin del semana. El congresista del Distrito 1 y Assistant Majority Leader Cachua personalmente y eleva la atención del secretario del Department of Public Works and Highways, Vince Dizon, el magaproyecto de infraestructura que quiere elevar a su distrito. Incluido ya aquí, magaproyecto tiene que hacer na flood management. Ichua yaman kwento con Dizon a mediante el continua budget deliberation del gobierno nacional para el año 2026. Aunque tatende na budget deliberation, Ichua quiere asegurar que lleva di suyo concerne personalmente con el secretario del diferentes departamentos del gobierno. El siguiente na mga noticias. Gobyerno lokal ta conduci training acerca el continuación del servicio público a mediante el calamidad o disastro. Maga-resort y abrida del camino na La Paz, grande ventaja na maga-sembrador na lugar. Manada quien reclama na alto bill de Zamcelco este tiempo. Multi-million valor del camino ta construir na tetuan ta continua busca el capitán. Income o encontrada del magasembrador debe asumir también fuera el producción del diila producto. Este y otros noticias después de cuantos aviso. Super combo. Ikaw ay functional. Magpinda na lang, thank you. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open.
Budget-wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-wise Paso Bulong is now open. Budget-wise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na yakap clinic. PhilHealth gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 60 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Gobyerno lokal ta conduce training acerca del continuación del servicio público a mediante el calamidad o disastro. Aquí el report de Marifi Tamayo. Conduce ahora el gobierno local por medio del City Disaster Risk Reduction and Management Office con el Public Service Continuity Plan Training. El CDRRM Officer Dr. Elmir Apolinario ya habla, objeto de este entreno amo para asegurar que ta continúa el servicio público del gobierno local a mediante el calamidad o disastro como el fuerte temblor. Importante según que continúa el servicio del gobierno local para el bien del mga gente. Por ejemplo, grande calamidad ya entre el pueblo, atablacan tan grande como destrozo, como earthquake. So, conviene el gobierno local tan function, el servicio que da al público tan continua, hindi ta perde.
Pero asugun kun Emilia V. Julhadjan, Civil Defense Officer del OCD-9, debe siempre esta prioridad el seguridad del mga empleyado quien ay continua dale servisyo público durante el disastro. Por eso si mismo el una oficina o ahensya el ya kada afectado na disastro, tiene que ay busca mas libraw lugar donde puede man oficina el mga empleyado y continua dale el servisyo na publiko. So ang function din po nito, maghanap din po o mag-identify ng mga alternate sites para kung sakali yung mismong City Hall ay hindi na functional, pwede pa rin po silang magbigay ng serbisyo, hindi nga lang sa City Hall, dun sa alternate site na. So, this is to ensure talaga na papatuloy natin, walang gap. Hindi pwedeng hindi ituloy natin yung services natin sa tao. Hindi también según quiere decir que todo mga oficina o ahensya el continua di ila operasyon a mediante el disastro, sino aquel mga oficina lang que ta ofrece mga servisyo esensyal. Asugun kun Engineer Elaine Tamudmud del CDRRMO, el otro mga oficina que hindi ta ofrece servisyo esensyal, pwede lang dale el suporta. Siguro to name a few, ma'am, like CDRMO, of course, debe tali kami as a frontline agencies. So, of course, the City Mayor's Office, the City Budget, the City Treasurer's Office, the City Accounting, the City Administrator Office, the City Engineer's Office, ma'am. Asugun kun Apolinario, durante el 2013 Zamboanga siege y COVID-19 pandemic, mucho mga oficina de gobierno el ya descansa el operasyon y el negativo efecto ya tupa na mismo publiko. El entreño ya comenza del martes y ay culmina mañana Octubre 3. El mga participa na entreño amo el mga personajes del gobierno lokal. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Alegre el presidente de la Asociación del mga Sembrador de La Paz, si Teresito Malyari, con el mga resort y abrida del camino na lugar. Asigun ko nila grande el desventaja para kanila mga sembrador por causa kay mucho ya mga kienta kumpra di na produkto alibaling mismo na lugar. El mga takumpra ko di ila mga produkto akela amota mga tapa siya na mga resorts. Asigun ko Malyari buwan también el cosecha del di ila mga produkto por causa na suporta na dali kanila el Departamento de Agricultura y también City Agriculture's Office. Afuera el diferentes gulay y fruta que regularmente siembra sila. Apruba también sila ahora siembra otra vez el strawberry. Kaya según sila apruba siembra mga nuevo klase de fruta para ver mas mucho mga produkto el para sila vende y ofrece na mga customer. Alegre kami kay anda sila arriba, mira gulay, kabar pasa na resort na alegre también el mga vivientes de La Paz kay el mga bisita ba nito continua lang. Manada quien ta reklama na alto bill del Samselco este tiempo. Aquí al mi report. Manada aura mga netizens vivientes del ciudad de Zamboanga takabaman post na social media el di ila magareklamo acerca el bigla subida del mga bills de kuryente este tiempo. Tiene asigun maskin tiene casa nuay mga gente ta ukupa y hindi ta usa kuryente. Tiene kanila, ya tiene mga bill, itakubra kanila mas o menos 2,000 de pesos maskin nuay usa kuryente y otro mas. Pero na entrevista con el legal officer del Samselco Attorney Liza Lacaste Santos silang aga. Este mga klase de reklamo kita man dispute o taan daman kontra con el bills. El pwede asigundayon asiliban atensyon del di ila Consumer Account Division para pwede mira si onde gayot el problema. Na alto konsumo ba o baka ang resulta asigun este tambien del di ila massive meter replacement kaya inisya sila na ayuda tambien del Task Force Metro Zamboanga. Si takre sila kay zero gabila konsumo, no hay gente na kasa, no? So pwede sila anda na Consumers Account Division del Samselco para reklama, para pwede sila rekla. Hindi sure si Esebel first time, necesita kita si man verify, pero ara kasi amo sa admittedly, amo sa uno del mga concerns, ya pwede kami mira na Facebook page, y otro pa. For example, na media, y alcanzay con ustedes. Asigun kun Lacaste Santos, posible sigun rason que subido el bills kay el magadaan metro. Taman average reading lang antes, itiene de estos, magamalo el metro. Pero pwede asigun este diskuti alila di ila Consumer Division.
Ay sa mga accounts no akin mga chene mga concerns under verification ese Sir Albert and Sir Vilmar. Kaya this year no baka chene posibilidad lang possibility lang na baka blur dia sa mga metro o siya también another circumstance baka defective el metro por eso ya chene sina asigun ko nele manada del magadaan metro el hindi yata dale sakto kuntada del konsumo por eso taberikay como desventaja también na mismo Samselco pero i-aclarar el Samselco que mga massive meter replacement si hindi man intentional el rason para que malo el metro libre el replacement de y no hay gastos na law del member consumers. Continua pa siyempre busca el Kapitan Richard Mariano del Tetuan construction del concrete road ng barangay que tiene fondo de 35.6 milyon de pesos. Fuera pa el cuantos mga drainage project que tiene fondo de 10 milyon de pesos y otro pa flood control project. Kasi ya bina después que ya pa sila konfirma que el 2023 funded project alina Tetuan amugala el proyecto alina ICAS o na Rio de ICAS y el otro porción na Rio, donde él tiene este proyecto, alcanza na 144 milyon de pesos cada uno, y el del año 2023 pa, ya prinsipyo a construir. Pero as sa aura, 30% pa siyempre Koordina siguro el Barangay Tetuan na DPWH para puede kanil aklarasi onde otro mga proyekto. Isabel razon si por qué bien delayed el mga los demás proyekto. Income o encontrada del mga sembrador debe tasubir también fuera el producción del diila producto. Aquí el report ni Marifita Mayo. Fuera el producción del producto del agri-fishery sector, target también ahora del City Agriculture's Office para subir con el income o encontrada del mencionado sector. El agricultor del ciudad, Arben Magdugo y habla, importante puede sila hacer con para ver puede también aliviar el estado del vida del magasembrador y na fishery sector. Puede según sila hacer con por medio del proper intervention y capacitation program. So hinay ta si kita representasyon para at least pwede kita ayuda alivia el vida del di aton mga sembradores y pescadores. Tabla gali kita, our mantra in the office of the city agriculture is not just to increase production but as well as to increase the productivity of our local farmers. Kaya this year hindi lang kita basta man increase nila production, ayuda tamin kita kanila para man increase también nila income. How? With the proper intervention, with the proper capacitation as kita ko ng mga farmers, because we will teach them to be businessman, 'di ba? That's the total essence of agriculture, 'di ba? Asugun kun Magdugo alegre ele que na año 2026 uno el de su oficina que esperanzao tiene grande alocación de fondo estaba na gobierno local. El usa según con este fondo para na diferentes programa y proyecto del agri-fishery sector. Grande ventaja también según para na diila sector el suporta tasaka sila ahora ambos na gobierno nacional y el gobierno local. Limitaw tamin el mga rekurso chene both the local and national government, but we are happy that we are one of the priorities of both the national and local government. As a matter of fact, Yablagallo Enante in 2026 Zamboanga City Agriculture is making history. Why? Because for the past many years, next year, El Grande Pondo que aloka kanaton al gobyerno lokal intended solely for agri-fishery programs and projects. Mientras tanto, y habla si Magdugo que tiempo más queda resilient el agri-fishery sector. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Super combo. Isang ice popular. Magsundo na lang ma'am, thank you. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages.
Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Insidente de que may ocurri na 12 separados lugar. Tiene persona el con quien ialiba na ospital. Aquí el report di Emil Tuban.
Dos personas liliban al hospital durante el quema y sucede al na barangay de Tetuan y un hotel na centro del pueblo y quema el aircon en ante madrugada. A las 12 del medianoche quema el casa del familia de Galea aquí na Fatima Drive na Estrada barangay Tetuan. Ia mandamay el 14 mga casa ia sige quema. Tiene iri durante el incidente amukanda Efren Buenya ia quemal detrás de especia kay el brasa con ele. Mientras ayuda él con la de su esposa para poder salir afuera y menor de edad ya desmana humera del quema. Así como si Emmanuel Francisco y a principio al fuego na casa de Bobong da Galea y tiene ko se rebenta y a quema el di la casa. Alio ya rebenta kel. Kasi segundo ya gin para aquí gin ya fuego. Kabigla na kita grande. Sí, para ya ko naman niya. Odo sa casa. At yun, kemo ya kayo, kemo ya. Di king casa principio. Ay ka na bongbong. Bongbong ko sa Galea. Galea. Con el mga queda biktima del quema, ia liba si Cap Mariano na covered court del Tetuan Central School Sped Center para man profiling. El estimado destrozo del quema y alcanza ng 9 milyon de pesos. Mientras tanto, quema el aircon del Martian Hotel aquí en Mayor Haldon Street a la 1 pasada del madrugada. Así con el bombero quema el mga wire na di ila aircon, ia pode con este apaciguadayon por eso no hay más queda grande el fuego. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Un grande incendio también ya ocurrido en Fatima Drive, Estrada Tetuan anoche, donde más de 10 casas llaman upod na fuego. Pero para con el mga residentes, bien milagrosa, seguro la Virgen del Pilar o de Fatima, porción lang del capilla el quema y solamente el Quisame. El medio de la Grande Cruz solamente el quema por causa vita este na Quisame, pero el mga santo no hay ni quema. Asigun con Engineer Jinsen Ryan Dayot, el Chapel Coordinator del Our Lady of Fatima na lugar, en grande el di la fe con la Virgen Fatima como Cristiano Katoliko, ansi naman asigun ko sa kanila, ya pasa pero nuway el kapilya sige kema. Este amon chapel, akigat kami tan rosary, tan misa, este el Our Lady of Fatima Chapel. So antes milagrosa este, cuando tiempo may pamangkema, aquel dimyo angko tapasa ele ansina ta pwede elimitan sprinkle el Mama Mary. So kundo birale kara takema gale el kusina diamon bisinos to kundo birale ulit ne may sprinkle kaya pwede apasigo el fuego. So ara tamen miraban ustedes ya quema entero de amon comunidad, pero la Virgen de Fatima el chapel ya quema man el ceiling, pero el mga santo tali lang siyempre, bien milagrosa de amon santo. Pulisya aresta ko un persona kung aligaw siya na bypass operation na baliwasan. El Regional Drug Enforcement Unit ya kundusi el bypass operation Alina Seafront Subdivision Barangay Baliwasan. Ya pala aresta ko Judan Takaki, 36 años de Baliwasan Seaside. Ya pala konfiska na su posisyon el un pakete de aligaw siya tiene pesadez de 50 gramo. El valor tali na más de 300,000 de pesos. Por el sospechado y elevayan na opisina del ZCPO. El pag-asa ta advirti ko al vivientes no basta cree con el mga post sa social media acerca el kondisyon del tiempo. Igual el mga tiempo tiene tropical depression na pais si Tipon Paulo na norte parte del Luzon. Inuwa este grande epekto na peninsula. Localized thunderstorms lang asiguro el kondisyon del tiempo aquí na syudad na pais o na syudad iyamanhina el habagat por causa na entrada del amihan. Mucha siguro mga post tasale na social media hindi siguro verdad. So itong si Paulo, si Tropical Storm Paulo is nasa silangan siya ng Luzon at sa ngayon is wala pa naman siyang direktang epekto dito sa atin sa Mindanao. Sa ngayon is localized thunderstorm lang tayo. So humina yung habagat at humina din yung easterlies. So para sa mga tao na palaging babad sa social media is wag kayong agad-agad na maniwala kung ano makikita at nababasa niyo, napapanood niyo sa social media kasi sobrang dali gumawa ng fake news. Kaya subaybay lang tayo sa natin sa official natin na Weather Bureau which is Pag-asa at Vibrant Hermosa Festival ya abri na SM City Main Pro junto con la alcalde Olaso. Takil report di Emil Tuban.
y a tener launching del Vibrant Hermosa Fest como parte del celebración del Zamboanga Hermosa Festival alina SM Minpro ayer tarde. Y abri con este Vibrant Fest aquí na SM Minpro. Kaya aquí na SM Minpro ay ase kwantos mga programa como el Hermosa Fest Bazaar, Shifties Listening Party, Fiesta Hermosa Passion Show, Mascota y Badju, y el Hermosa Festival Sale. Así que con el alcalde ben grande cosa este clase tadale grande suporta el SM con el gobierno lokal. I'm very much thankful to SM, no, tadali sila suporta. I never thought tadali kasi first time niya kita city mayor. But then, nakasuporta sila ko nila sa Zamboanga Hermosa, amo sa talang makita kung grande cosa para kanaton. Cada año el Minpro ta suporta mucho con el gobierno local. Bale 4 años ya sila ta suporta na mga programa del gobierno lokal. Por eso cuantos mga aktividades ay ase aquí na di ila mall. Yeah, I think for the past 4 years no, we've been supporting LGU na di atong celebrasyon del Hermosa. So every year tadalikat kami suporta na di atong LGU and our community. So we always do our photos pass. Durante el programa ay atene turnover of support ceremony y el photo ops junto con el mga opisyales y empleyado del mall. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Buenas noches. Takial di aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible experiencia el buen tiempo este día, mientras el easterlies ta afecta lang cuantos parte del Mindanao. Amo es el di aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna ta habla el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang ma'am, thank you. Tell me cuando. Alegre kita mira que el gobierno local dayon niya precura sa manera responde na temblor ya ocurri na probinsya de Cebu, donde ya alcanza na 72 personas ya muri, mientras más de 2,000 aftershocks el ta continua ocurri. El Fronto Action del Zamboanga City Disaster Risk Reduction Management Office junto con el City Social Welfare ya reproduce mag-arroz, de lata y otro comida enlatao que ya pone adentro o ya pone na mag-truck que el lleva na Cebu. Fuera con el ayuda de comida, tiene también mga rescuers, doctor, social workers, el junto na grupo quien ya larga para Cebu. Anoche el día la salida por medio del tracking y esta noche también sila llega na Cebu. Mismo el alcalde Kimmer Olaso amoya encabeza con el send-off anoche na frontera del City Hall como el primer ayuda que el mga zamboangueño el extender a Cebu. Apela el alcalde si tiene pa mga grupo o ahensya o organisasyon quien quiera ayuda. Pwede ba el ayuda na City Hall o CDRRMO para asehunto na segundo batch del ayuda para liba na probinsya. Makalastima ko ng mga familia que afuera del camino y mga bakante lugar ta durmi para lang evita con el mga aftershocks. Karikwalan mga survivors el tiene di ilang mga kwento antes y después ocurri el temblor. Pero el cosa makatriste amo que el vida del mga gente ya muri na insidente. Mientras sa aproxima el celebración del Fiesta Pilar, ta continua también kita ofrece rezo para con mga Cebuanos y aquí kanato na ciudad de Zamboanga para continua el Diyos protege y pone kanaton lejos ng mga disaster o peligro. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para akin na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana Cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971.
ESL di aton mga noticias para este noche, Octubre 2, 2025. En calor de entero fuerza del GBPI TV 11 News Department, yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.